Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidas al podcast número 254 de Ecosistema e-commerce. Y bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Al micrófono, Javier López, fundador de ecosistemaecommerce.com y consultor de e-commerce, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para poder impulsar tu e-commerce, puedes contactar conmigo en el correo contacto@ecosistemaecommerce.com. Y ya acabadas las fiestas, las navidades y con la mira totalmente puesta en 2024, retomamos los episodios de los jueves con las noticias más impactantes que ha habido en el sector e-commerce. Pero en esta nueva temporada empezamos como acabamos la anterior, esto es, con la frase del día. Entrena a las personas lo suficientemente bien como para que puedan irse y trátalas lo suficientemente bien como para que no quieran. Dicha por Richard Branson. Y la verdad que toca seguir entrenando no solo a los equipos que tienes a tu alrededor para gestionar con ilusión y con determinación tu proyecto de tienda online. El valor de las aptitudes de los que nos dedicamos al mundo e-commerce necesita ser renovado no cada año, sino cada mes, a razón de la cantidad de aplicaciones, desarrollos y novedades que conforman todas las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance. Por tu lado, estés solo con un proyecto o con más equipo, también necesitas estar muy al día con la actualidad para ver cómo seguir mejorando procesos y hacer crecer tus proyectos. Así que, sin más tiempo que perder, comenzamos. Y empezamos con las noticias que ha habido más impacto en los últimos días, retomando la actualidad, retomando otra vez la temporada 2 2024 con todo lo que va a haber en el mundo del sector e-commerce, que va a haber muchísimas novedades. Y para empezar, de esto hablamos un poco hablando de cifras y viendo un poco cómo hemos estado haciendo las cosas en 2023. Y para eso, bien vale una noticia vista en Marketing for E-Commerce, que habla de que el e-commerce español superó los 20.000 billones de euros en el segundo trimestre de 2023. Y es que, de acuerdo con los datos arrojados por la CNMC, el comercio electrónico en España alcanzó la mágica cifra de los 20.000 millones de euros en el segundo trimestre, que es un 12,7% más. Los sectores de viajes y textil fueron los que generaron más ingresos. De hecho, los sectores de actividad con mayor ingreso fueron las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 11,2% de la facturación total, lo que muestra una total recuperación una vez pasada ya los meses y los tiempos malos de la pandemia. El transporte aéreo también ha supuesto un 6,2% de las transacciones online y las prendas de vestir, la moda, está en tercer lugar con el 5,6%. Siguiendo el top 10 le siguen hoteles y alojamientos con el 4,4%. Juegos de azar y apuestas supone el 4% de la facturación en e-commerce. Servicios auxiliares a la intermediación financiera es el 3,9%. Espectáculos artísticos, deportivos o recreativos, un 3,6%. Temas con la administración pública, un 3,4%. Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación, un 3,1%. Y restaurantes, un 3%. Bueno, aparte hay que decir de esto que las transacciones crecieron un 14%, impulsadas ¿por qué? Pues por los juegos de azar y las apuestas. De hecho, el número de transacciones realizadas durante el segundo trimestre de 2023 se realizaron más de 371 millones de transacciones. En este sentido, los juegos de azar son los que lideraron el ranking de compraventas, y le siguen restaurantes, transporte aéreo y transporte terrestre y temas de grandes almacenes, prendas de vestir y también espectáculos artísticos, como hablábamos antes. Por otro lado, los ingresos de compras realizadas al exterior siguen superando a las realizadas en España. En cuanto a la segmentación geográfica en este tipo, el 44,5% de los ingresos en el segundo trimestre de 2023 han tenido como destino España.
y el 55% de los ingresos en e-commerce han tenido de origen de compras hechas en el exterior. Bueno, y por otro lado, las compraventas desde el exterior con España, hay que decir que han aumentado un 7,9%. Se han situado una facturación de 2.847 millones de euros de compraventas desde fuera de España a e-commerce españoles, que eso supone un 7,9% más que el segundo trimestre de 2022. Y de esta noticia pasamos a otra, también muy relacionada con el tema de cómo ha habido los primeros meses de 2023 en temas de e-commerce, pero esta vez centrándonos en moda. Y esta es una noticia vista en modaes.com, y es que el e-commerce de moda sigue moderándose y crece solo un 1,1% en el primer semestre de 2023. Estos son los mismos datos que arroja el informe del CNMC, y en concreto las ventas de moda a través de Internet generaron en España, incluyendo compras de extranjeros a web españolas y viceversa, 2.300 millones de euros, casi en línea con el mismo periodo del año anterior. De hecho, solo en el segundo trimestre la facturación se redujo un 2,4%, la mayor caída desde el primer trimestre de 2022. Hay que destacar que durante el primer trimestre de 2023, durante enero, febrero y marzo, la facturación de la moda online había aumentado un 4,8%, también impulsado por el tema de las rebajas. Bueno, aún así, como decíamos antes en la noticia anterior, la moda se mantuvo como el tercer sector más popular de Internet de compras, que supone el 5,6% de los ingresos, por detrás de agencias de viajes con el 11,2% y el transporte aéreo, como decíamos, con el 6,2%. Y luego, por otro lado, la relojería y la joyería y el calzado han continuado aumentando las ventas online. De hecho, el e-commerce de la primera categoría se incrementó un 8,5% en el primer semestre, alcanzando los 70,9 millones de euros, mientras que el negocio online del calzado se disparó un 25% hasta 340 millones de euros. La verdad que cifras muy buenas en temas de calzado. Y de esta noticia pasamos a otra, que es que una vez que compras, ¿qué pasa después? Pues son las devoluciones. Y de esto bien vale una noticia vista en Emprendedores, que es que los españoles son los que más devuelven sus compras en e-commerce. También quitando un poco de vista los alemanes y otros países de la Unión Europea. Y es que según datos de Deloitte, los artículos comprados online tienen 3 veces más probabilidades de ser devueltos en comparación con las compras en la tienda física. Parece ser que los compradores online no tienen ningún reparo en devolver los productos una vez que compran, pues, a través de un sitio web. De hecho, un reciente estudio de Mastercard confirma que las devoluciones de compras online superan a las de la tienda física, como os he dicho, pues mira, también no solamente por Mastercard, sino también por parte de Deloitte. Bueno, de hecho, según el estudio e-commerce de SendCloud, el 83% de los compradores online españoles han devuelto alguna vez un producto. Y es un poco, pues un problema un poco preocupante, sobre todo para los e-commerce. Al final el tema de las devoluciones es lo que te dice, si vas bien, si vas mal, si te ayuda o no te ayuda la cuenta de resultados. De hecho, en los 10 mercados analizados en el estudio de Mastercard, la tasa de devoluciones de compras online ha crecido significativamente de 2019 a 2023, mientras que en tema de tienda física se mantuvo pues estable. De hecho, en el comercio electrónico español se alcanza una tasa de devoluciones, como decíamos al principio, del 25% en 2023 frente al 19% que se registraba 4 años antes, es decir, en 2019. Es decir, que al final 1 de cada 4 compras acaba siendo devuelta. Y con esto pues pasamos a otra noticia vista en Marketing for E-Commerce y también afecta, que es que ya es directamente la venta online más simple, más sencillita, en el que a lo mejor pues incluso gente que directamente utiliza estas plataformas como Wallapop o Vinted, pues ni siquiera son conscientes de que están realizando transacciones online. Pues sí, pues hay que tener cuidado porque a partir de ahora deberás avisar a Hacienda sobre tus ventas en Vinted, Wallapop o Airbnb. Noticia vista en Marketing for E-Commerce. Y es que desde el 1 de enero de 2024 ha entrado en vigor la Directiva Europea
no voy a decir las siglas, pero simplemente es una norma que obliga a las plataformas o páginas web donde sea posible alquilar, vender o comprar bienes o inmuebles, llevar un registro sobre las transacciones de los usuarios e informar a la agencia tributaria. Ya desde 2022, Hacienda había avisado que iba a revisar y controlar las transacciones que se hicieran en plataformas de compra y venta de segunda mano, ¿no? Para evitar un poco la evasión de impuestos. Y hasta ahora era un poco advertencia, pero ahora las aplicaciones deben declarar las ganancias de los usuarios, aquellas en las que se realizan venta o alquiler de bienes, servicios personales, aportando desde datos personales de los usuarios, como las cuentas bancarias, hasta cuántas transacciones realizó en el último trimestre y su ganancia. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo hay que declarar? Vale, no significa que tienes que declarar a Hacienda cada vez que realizas una transacción. Es decir, el usuario que acumule más de 30 ventas en un año natural, sin importar el importe de la venta, y luego, por otro lado, si las ganancias anuales de las ventas superan los 2.000 euros, después de haber descontado tarifas, impuestos y comisiones. De hecho, la plataforma, por ejemplo, Wallapop, había avisado a los usuarios que en caso de alcanzar cualquiera de los umbrales, los contactarían por correo electrónico y para completar la información que necesita la Hacienda Pública. Esta información debe ser completada en los próximos 60 días naturales o el perfil del vendedor se bloqueará. Así que, según la normativa, si un usuario adquiere ganancias de hasta 6.000 euros vendiendo artículos de moda y tecnología, deberá pagar un impuesto del 19%. Por su parte, si las ganancias oscilan entre los 6.000 y los 50.000 euros, el impuesto sube hasta el 21%, mientras que las ganancias son más de 50.000 euros, hay un impuesto del 23%. Además de esto, si las ventas a través de estas plataformas se hacen de manera habitual y los ingresos superan el salario mínimo interprofesional, se considera que está realizando una actividad económica, con lo cual el vendedor está obligado a darse de alta como autónomo y declarar el IVA. Así que cuidado con las ventas en Wallapop, las ventas en Vinted y vigilar sobre todo esto porque si no, si hacéis muchas ventas, vais a tener que declararlo a Hacienda. Y de esta noticia pasamos a otra vista en e-commerce news y es que habla de cuáles serán los países con mayor crecimiento de e-commerce en 2024. Y según las estadísticas y previsiones de eMarketer, se estima que en 2024 las ventas a escala mundial del e-commerce superarán los 6 billones con B de dólares y en 2025 lleguemos a los 7 billones. De hecho, los países de Latinoamérica y el sudeste de Asia van a liderar el ranking de países con mayor crecimiento en el sector e-commerce para 2024. Y es que la directora de contenidos de Insider Intelligence, Sia Daniel Widger, ha publicado un post que comienza destacando que la mayoría de los países que aparecen en la lista son de Latinoamérica y el sudeste de Asia. Además, el único país, habla de India, siendo el único país, aparte de Estados Unidos, que tendrá unos ingresos por comercio electrónico superiores a los 100.000 millones de dólares en 2024. De hecho, hace mención también a la presencia de países latinoamericanos, que son 5 de los 12 países que tiene la lista, y Argentina vuelve a ser uno de los principales países que aparecen con un notable crecimiento del sector e-commerce. Aparte de esto, por supuesto, Estados Unidos, que en 2023 ha logrado que el mercado e-commerce facture más de 1,2 billones de dólares, que no está nada mal. Y los países que mayor ingreso han tenido en el sector e-commerce, el ranking del top 10, pues está por un lado China con 2.750.000 millones de euros, Estados Unidos superando los 1.000 millones de euros, Reino Unido en tercera posición con 178.000 millones de euros, Japón en cuarta, muy cerquita con 176.000 millones de euros, Corea del Sur en quinta posición con 134.000 millones, le sigue la India con 107.000 millones de euros, Alemania con 88.000 millones, Indonesia con 88.000 también, y Canadá y Francia cierran el top 10 con 75.000 millones y 72.000 millones respectivamente.
Y ya con esta última noticia llegamos al final del primer resumen del año en la actualidad del e-commerce, que parece que ha venido con bastante fuerza. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Solo quiero deciros que si podéis, que compartáis este episodio o que os suscribáis al canal de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox y también al canal de YouTube para que este programa pueda seguir creciendo y creando contenido diariamente. Y si lo valoráis con 5 estrellas, también ayudará a tener más difusión y además a mí me alegraréis el día. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.